Muy buenas noches, los saluda su amigo Mauricio Pérez en un momento por demás difícil. El día que no queríamos que llegara, ha llegado. La noticia que yo menos quería dar, la tengo que dar. En este momento, para muchos de ustedes ya no es noticia. Muchos se estarán enterando debido a esta emisión. El Papa Francisco ha muerto. Por providencia de Dios, en un día muy especial, en el día más importante para la fe de los católicos, de Pascua, de Resurrección. Hay que recordar que el Papa San Juan Pablo II también murió en un día muy especial para la fe, el domingo de la Divina Misericordia, en la octava de Pascua. Y también es importante no dejar pasar cómo, debido a la providencia de Dios, el Papa Francisco no se fue sin impartirnos su última bendición Urbi et Orbi. Aunque no pudo estar con nosotros de manera activa en las liturgias más importantes del año, que son las de Semana Santa, llegó hasta el final. Después de haber estado gravemente enfermo en el hospital 21 días, después de estar convaleciendo y esforzándose y haciendo apariciones por aquí y por allá y entrevistándose, aunque fuera brevemente, con personas importantes, se apareció sin poder hablar, sin poder leer su mensaje. Lo tuvo que hacer su maestro de ceremonias por él. Pero sí pudo con una voz débil y sobre todo, con un gran amor, desearnos felices Pascuas y darnos la última de sus bendiciones para todo el mundo. Y después se fue. Y se fue. Y para los que lo amamos, sin duda que nos deja con un gran vacío. Y no es un momento fácil. Ciertamente que no es un momento fácil. Estoy en este momento, disculpen que estoy haciendo una pausa porque estoy correspondiendo con un gran amigo. Es el padre Luis Arturo Guzmán. Él es mi mentor litúrgico. Es mi asesor litúrgico de cabecera. Él es uno de los oficiales del Dicasterio para Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos allá en el Vaticano, y es uno de los ceremonieros del Papa Francisco, justamente. Y cuando llegó a Roma para asumir su cargo, le tocó llegar justamente un día antes del funeral del Papa Benedicto XVI, y lo primero que hizo fue estar en el funeral del Papa Benedicto XVI. Y la primera vez que le tocó servir como ceremoniero del Papa Francisco, yo estaba sintonizando en televisión con mucha emoción porque el padre
además de ser mi mentor y haber sido mi profesor de liturgia en la Universidad Pontificia de México, es un gran amigo al que quiero mucho. Entonces estaba yo muy emocionado viendo su primera misa como ceremoniero, y el Papa se le veía muy frágil. Y me preocupó cuando lo vi, y yo le dije: "Oye, Dios no lo quiera, pero en una de esas, estando en Roma, te va a tocar estar también en un cónclave, en el próximo cónclave, y eso sí que sería histórico". Y cómo son las cosas que no, pues uno no quiere que el Papa se vaya, pero pues se tenía que ir un día. Y justamente estábamos correspondiendo sobre lo que está sucediendo y sobre que le va a tocar, pues, estar, y me enviaba un mensaje justamente sobre lo que esto afecta en su vida y todo. Y yo estaba aquí ya iniciando mi transmisión, entonces le estaba simplemente enviando un mensaje para decirle que estaba en este momento iniciando mi transmisión y que al rato le escribo para seguir conversando con él. Esos momentos en los que la fe nos une, nos hermana, y pues hay que compartir, ¿verdad? Cuando las almas se unen a la distancia. Se nos fue el Papa Francisco. La Santa Sede lo ha comunicado por medio del cardenal Kevin Joseph Farrell. Es el camarlengo, es el que se quedará a cargo ahora de la Santa Sede durante el periodo de la sede vacante. Hace poco, bueno, él anunció con tristeza el fallecimiento del Papa Francisco con estas palabras: "Queridos hermanos y hermanas, con profundo dolor debo anunciar el fallecimiento de nuestro Santo Padre Francisco. A las 7:35 de esta mañana, el obispo de Roma, Francisco, regresó a la casa del Padre. Toda su vida estuvo dedicada al servicio del Señor y de su iglesia. Nos enseñó a vivir los valores del Evangelio con fidelidad, valentía y amor universal, especialmente en favor de los más pobres y marginados. Con inmensa gratitud por su ejemplo de verdadero discípulo del Señor Jesús, encomendamos el alma del Papa Francisco al infinito amor misericordioso del Dios uno y trino". El Papa Francisco, tanto que podemos decir acerca de él. He estado yo compilando información para compartir con ustedes. Quizás comenzar por hacer un resumen de su biografía, hablar de cómo llegó al papado, de sus cartas encíclicas, de sus viajes por el mundo, de su salud, un tema que siempre ha resultado también de interés, porque ha sido un papa que se ha caracterizado por tener la salud débil, pero su corazón fuerte, que lo ha mantenido dándonos lecciones muy fuertes de cómo vivir la vida en la enfermedad. Ya Juan Pablo II en su momento nos enseñó grandes lecciones, ¿verdad? Y ahora nos las recuerda el Papa Francisco. Jorge Mario Bergoglio nació el 17 de diciembre de 1936 en Buenos Aires, en Argentina, en el seno de una familia católica de raíces italianas. Él fue el mayor de 5 hermanos. Creció en un entorno profundamente religioso y tradicional. Desde pequeño estuvo inmerso en la fe católica, siendo bautizado el día de Navidad. Fíjate qué coincidencia, fue bautizado el día de Navidad, fallece el día de la Pascua, y educado en un colegio salesiano. Qué coincidencia. En algún momento, Karol Wojtyła, Juan Pablo II, consideró ser sacerdote salesiano. Su formación escolar reflejaba la influencia religiosa y cultural de su hogar. Tuvo un fuerte vínculo con su abuela Rosa, quien influyó profundamente en su vida. Varios testimonios destacan su papel como figura formadora en la infancia de Jorge Mario. Estudió para ser químico y trabajó en un laboratorio realizando análisis alimentarios. Ya entonces sentía una clara vocación religiosa. Durante su juventud fue operado para extirpar parte de un pulmón debido a una enfermedad.
Esta condición no afectó significativamente su salud, aunque sí supuso un riesgo en caso de alguna infección respiratoria. En 1957 decidió ser sacerdote e ingresó al seminario jesuita, realizando su noviciado en Chile, donde se dedicó al estudio de materias clásicas. Su formación fue guiada por reconocidos maestros como Carlos Aldunate. Fue profesor de literatura y psicología en Santa Fe, donde coincidió con Jorge Luis Borges en un seminario que dio lugar a un libro colectivo. Esta experiencia fue significativa en su trayectoria académica. Tuvo relación con la agrupación juvenil peronista Guardia de Hierro, lo cual influiría en su pensamiento político. Admiraba a la filósofa Amelia Podetti, a quien prologó décadas después. Estudió teología entre 1967 y 1970 con influyentes teólogos como Juan Carlos Canone, cuyo pensamiento marcó su visión social y religiosa. Fue ordenado sacerdote en diciembre de 1969. Completó su formación jesuita en España y luego fue maestro de novicios en Argentina. Fue una etapa clave de consolidación en la Compañía de Jesús. En 1973 fue nombrado provincial de los jesuitas argentinos y asumió decisiones administrativas importantes, como delegar la Universidad del Salvador a laicos vinculados a Guardia de Hierro. Esta etapa mostró su capacidad de liderazgo y sus conexiones políticas. Durante la dictadura militar, intercedió por sacerdotes secuestrados y organizó una red de ayuda a perseguidos políticos. Declaró como testigo en juicios por delitos de lesa humanidad en los años 2000. Por cierto que los videos en los que él testificó se encuentran todos disponibles en YouTube. Son interesantes. Puedes buscarlos y verlos. Entre 1980 y 1986, dirigió el Colegio Máximo de San Miguel y fundó una parroquia en una zona humilde. Esta experiencia reforzó su compromiso pastoral con los sectores más necesitados. Entre 1990 y 1992 vivió en Córdoba en lo que él mismo describió como una etapa de purificación personal. Esta experiencia lo marcó espiritualmente y lo alejó temporalmente de altos cargos. Fue nombrado obispo auxiliar de Buenos Aires en 1992 y luego arzobispo en 1998 tras la muerte de su predecesor. También fue designado gran canciller de la Universidad Católica Argentina y ordinario para fieles orientales sin ordinario propio. En 2001, San Juan Pablo II lo creó cardenal. Más tarde, como papa, le asignó su antiguo título cardenalicio a su sucesor en Buenos Aires, Mario Aurelio Poli. Como cardenal, integró diversas comisiones vaticanas, incluyendo aquellas dedicadas al clero, la familia y la vida consagrada. Participó activamente en la vida eclesial latinoamericana. Fue presidente de la Conferencia Episcopal Argentina entre 2005 y 2011. Impulsó causas de beatificación y promovió investigaciones sobre crímenes de la dictadura. Tuvo posturas polémicas en temas como el matrimonio igualitario y el aborto, enfrentándose tanto al gobierno argentino como a otros obispos. Se destacó por su humildad y su trabajo social, reforzando la presencia pastoral en zonas marginales. Fue apodado el obispo de los pobres, por su cercanía con los más vulnerables. Participó en actos sociales relevantes y abrió espacios a sectores progresistas dentro de la Iglesia. Su actividad pública incluyó misas con prostitutas y visitas a cárceles, que siguió haciendo hasta literalmente sus últimos días. Si bien no pudo participar en las liturgias del Tríodo Pascual, lo que sí hizo fue, como había hecho en los Jueves Santos, pues fue visitar una cárcel, aunque fuera por 20 minutos o algo así, y estar de cerca con algunos de los reclusos, aunque no celebró en esta ocasión la Santa Misa para ellos, pero eso lo siguió haciendo. Realmente
siempre fue fiel a su enseñanza y a su encomienda de ir a las periferias, de ir con los más marginados. Jorge Mario Bergoglio vivía de forma austera, usaba transporte público, cocinaba y habitaba un apartamento modesto, todo esto siendo cardenal. Amaba el fútbol, el tango y la ópera. Era hincha del Club San Lorenzo. Durante el conflicto del campo en 2008 intervino pidiendo conciliación al gobierno. Su rol en ese episodio reflejó su intención de mediación social y política. Era también un lector apasionado de autores como Dostoyevsky y Borges. Mantuvo un fuerte interés por la literatura y el pensamiento clásico. Decía que su película favorita era El banquete de Babet. Antes de ser elegido papa, presentó su renuncia como arzobispo al cumplir los 75 años, como marca el Código de Derecho Canónico, planeando una vida en el retiro. Tenía ya preparada su habitación en una residencia para sacerdotes mayores. Durante el cónclave tras la muerte de Juan Pablo II en 2005, fue considerado uno de los principales candidatos. Se dice que obtuvo muchos votos, pero pidió que no lo eligieran, lo cual sigue siendo mera especulación. Participó en el funeral de Juan Pablo II y colaboró en la administración de la iglesia durante la sede vacante. Su papel fue clave en la transición entre los pontificados. Culminada la histórica renuncia papal de Benedicto XVI y cerrada la sede vacante en pleno año de la fe convocado por Benedicto XVI, dio comienzo el cónclave de 2013, en el que se le consideró a Jorge Bergoglio como un candidato con la edad y la capacidad suficiente. A pesar de ello, no figuraba entre los papables más sonados entre los medios de comunicación. Pero antes de que se hiciera efectiva su renuncia, Benedicto XVI había tenido un gesto hacia Jorge Mario Bergoglio. Lo había designado miembro de la Pontificia Comisión para América Latina, lo que se interpretó como un mensaje implícito de confianza. Y así, a las 7 de la noche con 6 minutos, el 13 de marzo de 2013, en la quinta ronda de votaciones del segundo día del cónclave, el cardenal Jorge Mario Bergoglio fue elegido sucesor de San Pedro, tomando el nombre de Francisco. Y fue así como llegó al papado nuestro querido Papa Francisco. Y tenemos aquí comentarios de diferentes personas que están haciendo el favor de seguir esta transmisión y que están elevando sus oraciones por el eterno descanso del Papa. Es lo que tenemos que hacer, es lo que toca hacer en un acto de caridad, orar por el eterno descanso del Papa Francisco, por supuesto. Es lo que debemos estar haciendo todos. Y no solamente orar por el Papa Francisco y su eterno descanso. También tenemos que orar por la iglesia en este tiempo de la sede vacante en que estamos huérfanos. Y también algo muy, muy importante es orar ya por el que va a ser el próximo Papa. ¿Sabes que me pasó algo curioso? Que no fue superstición, déjame decirte que no fue superstición, pero no sé, yo lo hice en lo personal porque siempre lo hago, pero no lo quise comentar esta vez. Cuando estuve dándole cobertura a la hospitalización del Papa Francisco, y sobre todo no lo quise hacer porque lo que quise fue evitar que fuera a ser malinterpretado este comentario. Y era el invitar al auditorio a comenzar a pedir por el siguiente papa. Yo no quería que esto alguien lo fuera a interpretar como que estaba yo deseando que muriera el Papa Francisco
y que ya quería que tuviéramos un próximo papa y por eso quería que comenzáramos a pedir por él. Y por eso no lo hice. Aunque yo, por supuesto, estaba ya pidiendo por el próximo papa, porque siempre rezo, no solo por el próximo papa, sino por los hombres que ya nacieron y que un día van a ser papas. Y es que sabes que cuando Juan Pablo II, esto fue algo también, pues yo creo que providencial, porque no encuentro otra forma de explicarlo. Un día, un buen día, en Semillas para la Vida, eran tiempos de Benedicto XVI. Eran tiempos de Benedicto XVI. Un buen día se me ocurre, en Semillas para la Vida, decir en el programa, y de eso trató el programa, que deberíamos todos rezar por el hombre que sería nuestro siguiente papa. Entre el colegio cardenalicio había uno que iba a ser el siguiente papa. Sería bueno rezar por él, ¿no? Y no solo por él, sino ¿quién más de los que ya, de los hombres que ya nacieron, va a ser un día papa? ¿Has pensado en eso alguna vez? ¿Habrá un obispo, alguien que ya sea obispo que un día va a ser papa? ¿O alguien que ya sea seminarista que un día va a ser papa? ¿O a lo mejor alguien que hoy es un niño y que un día va a ser papa? No sabemos, hay que rezar por ellos. Y yo exhortaba a rezar por el siguiente que va a ser papa. Eso dije en una emisión. Al día siguiente, fíjate, al día siguiente dije, y de eso trató el programa, que todo lo que sucede es voluntad de Dios. O bien porque Dios lo envía, o bien porque Dios lo permite. Así. Un día dije, hay que rezar por el hombre que va a ser el próximo papa, que seguramente es un cardenal. Al día siguiente, todo lo que sucede es voluntad de Dios. Porque Él lo provoca o porque Él lo permite, hay que confiar en Dios. Al día siguiente renuncia Benedicto XVI. Entonces, de alguna forma, junto con mi auditorio de Semillas para la Vida, nos preparamos para ese anuncio que fue verdaderamente impactante. ¿Y por quién habíamos estado rezando o por quién habíamos comenzado a rezar? Pues por Jorge Mario Bergoglio. Entonces, cuando estaba el Papa Francisco hospitalizado, pensé hacer la exhortación a rezar por el próximo Papa. Y por supuesto me vino a la mente lo que sucedió cuando renunció el Papa Benedicto XVI y lo que dije yo en ese programa. Y me quedé callado, pero te digo, no por cuestión de superstición, así como diciendo, no vaya a ser la de malas que por andar diciendo se muere el Papa Francisco. No, por supuesto que no. Pero sí me preocupaba más bien que fuera al revés, ¿no? O que me lo tomaran por otro lado, porque tristemente y patéticamente sí sucedió que había personas que al contrario, que empezaron a rezar porque el Papa Francisco se muriera, porque sí tuvo muchos detractores y había mucha gente que lo odiaba. Entonces eso pasó. Yo no quería que se me fuera a tomar por uno de esos, ¿no? Para nada. Pero sí lo que tenemos que hacer es rezar por el eterno descanso del Papa, rezar por la iglesia en este periodo de sede vacante y si definitivamente, si no lo has hecho, empezar a rezar desde ya por el próximo Papa, por el próximo Papa, por supuesto que sí. Así es. Y les agradezco a quienes están dejando aquí sus comentarios y que están externando también sus oraciones, ¿verdad? Por el descanso de nuestro Papa Francisco. Que pues ustedes han encontrado en él diferentes cualidades, diferentes ejemplos. Vamos a
A continuar, ¿qué les parece si hacemos un repaso ahora de sus documentos, de los documentos importantes? Los documentos más importantes que publican los papas son las cartas encíclicas. No fue muy prolífico en cuanto a cartas encíclicas el Papa Francisco, comparado, por ejemplo, con San Juan Pablo II. Bueno, pues también, pues Juan Pablo II tuvo un pontificado muy largo. Y además, bueno, Juan Pablo II tenía también el apoyo de Joseph Ratzinger, ¿no? Que también, pues, le ayudó mucho a escribir sus cartas encíclicas. El Papa Francisco no tenía ese apoyo. Así que él publicó 4 nada más. Y la primera fue aquella famosísima encíclica a 4 manos, así le decían, la encíclica a 4 manos, haciendo la referencia a las piezas para piano que se tocan a 4 manos, porque la empezó a escribir Benedicto XVI, pianista, además pianista, entonces por eso el juego de palabras de la encíclica compuesta o escrita a 4 manos, porque le empezó a escribir Benedicto XVI en el año de la fe, que es cuando renuncia, y es la encíclica que se llamó Lumen Fidei, la luz de la fe, y la terminó de escribir el Papa Francisco, que es papa para concluir el año de la fe. Entonces, esta Lumen Fidei se publicó el 5 de julio de 2013 y que habló sobre la fe de la teología católica con motivo del año de la fe. ¿Y qué habla? Porque realmente las cartas encíclicas no son cartas temporales, o sea, no son cartas para un periodo, realmente son enseñanzas que se quedan ahí en el magisterio de la Iglesia. La segunda encíclica del Papa Francisco fue la Laudato Si, alabado seas, basada en los textos de San Francisco sobre el medio ambiente y el desarrollo sostenible, que se publicó el 24 de mayo de 2015. Luego la que sigue, también con un espíritu muy franciscano, a fin de cuentas el Papa Francisco, la Fratelli Tutti, hermanos todos, sobre la fraternidad y la amistad social, el 3 de octubre de 2020. Y la última que nos entregó apenas hace poco, la Dilexit nos amó, del 24 de octubre de 2024, sobre el amor humano y divino del corazón de Jesucristo, una carta encíclica que el Papa escribió para un mundo que se ha olvidado que tiene corazón. Y que a mi manera de ver, yo lo dije en su momento, la Dilexit Nos del Papa Francisco va a ser el testamento espiritual que el Papa Francisco le dejó a la Iglesia. Y que para mi gusto personal es el documento pontificio más hermoso que el Papa Francisco nos dejó de todos. Para mis preferencias personales, la Dilexit Nos, junto con su carta apostólica Desiderio Desideravi sobre la formación litúrgica del pueblo de Dios por mi gran pasión por la liturgia, son mis 2 documentos del Papa Francisco favoritos. Eso por mi pasión por la liturgia. Pero yo creo que sí, la Dilexit Nos es el documento más hermoso y va a ser su testamento espiritual. Y si no has leído su encíclica Dilexit Nos, tienes que leer la Dilexit Nos. Es un documento hermoso. Además, le escribió a un mundo que se ha olvidado que tiene corazón. Y que habla justamente del amor humano y divino del corazón de Jesucristo. ¿Cómo hablarle a un mundo que se ha olvidado que tiene corazón? Hay que hablarle desde el corazón de Jesús mismo, para que el mundo aprenda a palpitar o recuerde que hay que palpitar con el mismo palpitar del corazón de Jesús, del sagrado corazón de Jesús. Esas son sus cartas encíclicas del Papa Francisco. También escribió exhortaciones apostólicas como la Evangelii Gaudium sobre el anuncio del Evangelio en el mundo actual, en noviembre de 2013.
su Amoris Laetitia sobre el amor en la familia en marzo de 2016, la Gaudete et Exsultate sobre el llamado a la santidad en el mundo contemporáneo, un tema importantísimo, en marzo de 2018, y su Christus Vivit, dirigida a los jóvenes y a todo el pueblo de Dios en marzo de 2019, una carta muy, muy importante para los jóvenes. Sin lugar a dudas, la Christus Vivit. Hay un par de eventos muy importantes de el Papa Francisco, que son los jubileos. Definitivamente los jubileos, que son años de gracias especiales. Uno, en 2015, el Jubileo Extraordinario de la Misericordia. Sabes que yo creo que el Papa Francisco, el mote que mejor le vendría es el Papa de la Misericordia. Así como decían de Juan Pablo II, de San Juan Pablo II. Acuérdate, por ejemplo, del Papa Juan XXIII, de San Juan XXIII, que decían que era el Papa bueno, ¿no? O, por ejemplo, de Juan Pablo I, que decían que era la sonrisa de Dios. Y de San Juan Pablo II, que decían que era el Papa peregrino. Yo siempre he dicho que el Papa Benedicto XVI era el Papa del Dios amor, porque era un hilo conductor, fue un hilo conductor temático de su pontificado, presentarnos al Dios amor desde el principio de su pontificado. Incluso su primera encíclica fue esa, Deus Caritas Est, Dios es amor. Y yo diría que el Papa Francisco bien se merece el título o el apodo, el mote del Papa de la Misericordia. Desde lo, pues si mal no recuerdo, fue la primera vez que salió al balcón a rezar el Ángelus que nos dijo, es que Dios no se cansa de perdonar. Es el hombre el que se cansa de pedirle perdón a Dios. Insistentemente nos ha recordado que tenemos que ser misericordiosos porque Dios es misericordioso. Y por eso proclamó ese jubileo extraordinario de la misericordia en 2015. Y ahí fue, por ejemplo, donde le dio potestad a todos los sacerdotes del mundo de levantar la excomunión a quien estaba excomulgado por haber cometido el aborto. Por supuesto, alguien que se confesara arrepentido, cualquier sacerdote le iba a poder levantar la excomunión. Y el Papa ha ido encaminando a la Iglesia por una vía de la misericordia que no siempre han entendido todos, ¿no? Por ejemplo, el abrir la puerta a impartir a las parejas irregulares, sea el tipo de pareja que sea irregular, ¿no? No bendecir a las parejas en sí, sino bendecir a las personas que forman parte de una pareja irregular. ¿Por qué? Porque toda persona necesita la bendición de Dios, lo cual no implica cambiar para nada la teología del matrimonio, porque no se puede cambiar el matrimonio como lo instituyó Dios, punto. Pero es una realidad que todos necesitamos de la bendición de Dios y sobre todo mientras más luchas y conflictos morales tenemos, más necesitamos de la bendición de Dios para poder convertirnos, para poder seguir adelante. Que de entrada, por ejemplo, cuando alguien va a misa, fíjate, cuando alguien va a misa en pecado mortal, el que sea, el pecado mortal que sea, incluso cuando alguien va a misa sin ser católico, es más, cuando alguien entra a la misa siendo ateo, pero acompañando a un católico, porque va a una boda o lo que sea, no puede comulgar si está en pecado mortal, no puede comulgar si no es católico, no puede comulgar si no cree en Dios, no puede comulgar.
Pero cuando al final de la misa el sacerdote imparte la bendición, se le imparte a todos los que están presentes, independientemente de su condición moral. Esa bendición es para todos. El sacerdote no dice, los que tengan pecado mortal, agáchense para que no les llegue la bendición. No dice, los que no crean en Dios, hagan el favor de retirarse porque esta bendición no es para ustedes. La bendición en ese momento es de Dios para todos. ¿Te has dado cuenta de eso? Entonces, ese gesto de misericordia del Papa realmente no contradecía nada, nada, nada el sentido de las bendiciones. Pero es un gesto de misericordia que otra vez va encaminando a la iglesia en un camino de misericordia, porque Dios es misericordioso. Y basta con vernos a un espejo y poner la cruz de Cristo al lado para darnos cuenta de que con el primero que ha sido misericordioso, Cristo Jesús, es con nosotros mismos. Entonces no podemos ponernos tan exigentes con los demás cuando bien que sabemos cuántas veces se ha pasado de misericordioso Cristo con nosotros mismos. Y el Papa de la Misericordia, Francisco, se encargó a lo largo de su pontificado de recordarnos, de enfatizarnos, de decirnos por dónde y cómo ser una iglesia misericordiosa. Que y tenemos que ser misericordiosos porque creemos en un Dios misericordioso y porque somos el cuerpo místico de Cristo Jesús, que es misericordia. Y entonces en 2015 el Papa Francisco convocó ese jubileo extraordinario de la misericordia. ¿Por qué extraordinario? Porque los jubileos se celebran cada 25 años, de manera ordinaria. Cuando un papa convoca un jubileo fuera de lo ordinario, se llama jubileo extraordinario, que fue lo que sucedió con ese jubileo de 2015. Y ahora nos toca este jubileo que, pues que el papa quiso. Vaya, este jubileo ordinario me conmueve en este momento. Pensar que el Papa quiso que este jubileo de este 2025 nos sirviera también para renovar algo que muchas veces parece que perdemos. ¿Qué es la esperanza? Y eso quiso. Vamos a aprovechar este gran jubileo, este año santo, para recuperar esa esperanza, porque muchos la han perdido. Y esos días que el Papa estuvo, esos 21 días que el Papa estuvo tan mal en el hospital, darle seguimiento a su estado de salud, dar los reportes aquí, no era fácil, pero siempre había como que una ventana de esperanza y como que esperar el parte médico mantenía viva la esperanza. Y cuando lo veíamos que se aparecía al Papa ya de regreso en el Vaticano y que se aparecía por aquí y por allá, pues mantenía viva la esperanza, ¿no? Y vaya que gran alegría que se haya ido dándonos la última bendición, aunque yo me quedo con cierto dejo de tristeza porque anoche llegamos con mi familia de la vigilia pascual
obviamente tarde. Y mi hijo menor tenía ganas de ver la película de La Pasión, y no quería verla solo, quería que alguien lo acompañara. Entonces me quedé yo con él a ver la película de La Pasión. Y cuando terminamos de ver la película de La Pasión, pues ya era en la madrugada. Y nos dimos cuenta de que estaba comenzando la misa de Domingo de Pascua desde el Vaticano. Y vimos a ver si acaso estaba saliendo el Papa o estaba por ahí, y vimos que no estaba el Papa. Pero dijimos, ¿qué tal que al final sale el Papa a dar la bendición? Y nos quedamos a ver toda la misa por si acaso salía el Papa. Y terminó la misa y el Papa no salió. Y pensamos que ya no iba a salir. Eran las 3 de la mañana y nos fuimos a dormir. Y al despertar y ver las noticias, me llevé la sorpresa de que sí había salido y no lo vi en vivo, ni mi hijo. Y nos quedamos hasta las 3 con la ilusión. Y saber que nos quedamos a tantito de haberlo visto por última vez. Y es que así me pasó con Juan Pablo II. Cuando salió a dar la última, que no pudo hablar, que se quedó afónico, que estaba muy mal, ¿te acuerdas? Esa vez regresamos también de una vigilia pascual y yo estaba dispuesto, porque es lo que acostumbró, a no dormir hasta que viera al Papa dando la bendición. Pero como a la 1 de la mañana recibimos una llamada de una amiga de mi esposa, muy angustiada, que su esposo se había puesto grave. Y llamaron para pedirme que fuera yo a quedarme con su niña de 2 años a su casa para que ella llevara a su esposo al hospital de urgencias. Teníamos nosotros un, pues, un niño muy chiquito aquí, entonces por eso no le pidió a mi esposa, entonces que se quedara ahí. Entonces dije, no, yo creo que lo más prudente no es que me quede yo con tu hija, yo creo que lo más prudente es que yo me lleve al hospital a tu esposo y te esté yo por teléfono avisando cómo vamos y tú te quedas con tu hija. Si no, ¿qué hago yo con una niña de 2 años? Si se me despierta y se me pone a llorar. Y me llevé al esposo de esta persona al hospital, y por llevarme al esposo de esta persona al hospital, no vi al Papa Juan Pablo cuando salió, cuando no pudo hablar. ¿Se acuerdan qué dramático fue esa escena? Y me lo perdí, que fue la última vez que se le vio al Papa Juan Pablo II. Y ahora me vuelve a pasar con el Papa Francisco, y se siente horrible que me vuelva a pasar la última oportunidad de ver a un Papa vivo. ¿Qué se le va a hacer? ¿No? Se siente feo, se siente feo. Por segunda vez me pasa lo mismo, y son momentos que uno busca, porque la otra vez iba yo dispuesto a ver al Papa Juan Pablo y algo se atravesó que me lo impidió. Y ahora hicimos todo por verlo, de haber sabido que sí se iba a asomar al balcón. ¿Cómo son las cosas a veces? ¿Cómo son las cosas a veces? Hay más comentarios por acá. ¿Es verdad entonces que murió el Papa? Sí, el Papa ha fallecido, por eso estoy haciendo esta cobertura especial. Y sí, como he comentado, es una gran bendición de Dios que ha muerto justamente en el día más importante para la fe de la Iglesia, que es el domingo de Pascua de Resurrección. Y por supuesto que tenemos que orar por el nuevo sucesor. De hecho, no es el sucesor del Papa Francisco, es el sucesor de San Pedro. Todo papa no es sucesor del papa anterior, todo papa es sucesor directo de San Pedro. Eso es algo muy importante que tenemos que tener presente.
Un papa al que has querido mucho, un papa al que yo también he querido mucho, ciertamente. Un papa tan fraterno y tan cercano a los pobres como Francisco. Hay que orar para que el Espíritu Santo ilumine a los cardenales, que elegirán al Papa número 268, por supuesto. Por eso les digo, hay que orar por la Iglesia en este momento, en este tiempo de sede vacante. Aparte, algo que comenzará a ser muy irritante, muy, muy irritante. Y por favor no me pregunten a mí, porque no les voy a contestar. ¿Quién va a ser el próximo papa? Solo Dios sabe. Lo que va a ser irritante no es que me pregunten a mí, no malentiendan. Por lo que les pido que no me pregunten a mí es porque ¿cómo voy a saber quién va a ser el próximo papa? Ese refrán, entra papá y le sale cardinale, pues aplica siempre. Yo creo que la única vez que falló fue cuando murió San Juan Pablo II. Porque pues ahí un obvio, era Joseph Ratzinger. Oye, tienes entre los cardenales al mejor teólogo de nuestros tiempos, a una de las mentes más brillantes en la historia de la Iglesia, ¿cómo te lo vas a perder? ¿Cómo no lo vas a hacer papa? ¿No? Era la mano derecha intelectual de San Juan Pablo II, su asesor teológico de cabecera. ¿Cómo no lo haces papa? O sea, eso era obvio, ¿no? Pero fuera de esa vez, nunca le atinan, nadie sabe. Entonces, lo que es irritante es que todos esos periodistas que ni a misa van, en este momento se vuelven vaticanólogos, en este momento se las saben todas, y en este momento, con un gran dejo de erudición todos, empiezan a vaticinar lo que va a suceder en el Vaticano y quiénes son los mejores candidatos, y no les hagan caso. Realmente el único que sabe aquí es Dios a estas alturas. Es el que sabe, es el único que sabe. Y no le hagan caso a esa película absurda de Vaticano, ¿cómo se llama? Cónclave, que pasó, porque así no es como suceden las cosas. Yo hice un programa de por qué no había que ver esa película desde antes de que saliera, porque leí la novela en la que está basado. Así no son las cosas, así no son las cosas. Recemos realmente por... Aquí tenemos un comentario que sí quiero leer, de Beto Méndez Vázquez. Soy sacerdote misionero en Guatemala. Oremos por el eterno descanso a nuestro santo Padre Francisco. Padre Beto, un abrazo, gracias por saludarnos. Gracias por saludarnos y pues sí, Padre Beto, todos unidos en oración por el Papa Francisco. Insisto, hay que rezar por el Papa, hay que rezar por la Iglesia en este tiempo de orfandad que es la sede vacante, y hay que rezar por el cardenal que va a ser el próximo sucesor de San Pedro. Saludos, Padre Beto, hasta Guatemala, y gracias por su trabajo misionero. Que descanse en paz el Papa. Un Papa ruso, que sea el Papa que Dios quiera. Qué significativo que el Papa de la Misericordia muere en este jubileo de la Misericordia. Bueno, el jubileo de la Misericordia no es este. El jubileo de la Misericordia fue el de 2015. El jubileo de la Misericordia fue en 2015. Este es el jubileo de la esperanza. Entonces no nos confundamos con eso. El cuarto día a la Divina Misericordia, primer día camino a Pentecostés, que en paz descanse. Dios lo lleve a su gloria. Pedimos que nos envíe un Papa con su bendición. Gracias por tu testimonio de fe, gracias por enseñarnos el valor del Papa, su vida, su legado. Soy el Padre Rubén Darío de Colombia. Saludos, Padre Rubén Darío, muchas gracias por saludarnos. Siempre es una bendición contar con la
presencia y la participación de los sacerdotes. Muchas gracias por dejarnos los saludos y por los comentarios. Gracias, Padre Rubén. Un abrazo hasta Colombia. La oración es nuestro mejor camino para que nuestra barca y su timonero cuente con pajeros llenos de amor y un conductor lleno de sabiduría. Así es. Así es. Y si de repente, ya saben, pues si de repente se nos tambalea la barca, pues que se nos tambalee, ¿no? Si miramos atrás, el Señor ahí va durmiendo. ¿Qué es lo que hay que hacer cuando se nos sacude la barca? Pues apretar el timón con más fuerza, porque el Señor ahí va durmiendo, va durmiendo, pero ahí va, ¿no? Que Dios nos ampare. Eh, por supuesto, los comentarios ofensivos que han dejado ya están eliminados y las personas que los han dejado han sido ya bloqueadas. Este es un espacio de bienaventuranza y es un espacio de esperanza, no es un espacio de maledicencia, ni de odio, ni de rencor, no caben en este canal. Eso se los pueden ustedes guardar en su corazón. Aquí no caben, pueden ustedes ir a vomitar su odio a otro lado, pero no aquí con nosotros. Que descanse en paz nuestro querido Papa Francisco, vino a la oración por nuestro próximo pontífice. Que descanse en paz nuestro Santo Padre, el Papa de la Misericordia. ¿A poco no es bonito ese mote para el Papa Francisco? Yo es con lo que me quedo, es como lo voy a recordar, ¿eh? Es como lo voy a recordar, como el Papa de la Misericordia. Definitivamente debe ser el Papa de la Misericordia. Es más, si alguien nos está viendo desde el Vaticano, mira, le debería decir a mi amigo que está en el Vaticano, al Padre Luis allá en el dicasterio, para el culto divino, le voy a mandar un mensaje para que hable con quien tenga que hablar, para que se le declare oficialmente al Papa Francisco como el Papa de la Misericordia. Yo también tenía mucha esperanza. Que descanse en paz el Papa Francisco. Bueno, ¿qué les parece si hablamos acerca de los viajes que hizo ahora el Papa Francisco? Que por aquí tenía yo también ya la lista preparada de todos los viajes que hizo a lo largo de su pontificado, comenzando por 2013, cuando fue a Brasil para la Jornada Mundial de la Juventud. En 2013, en julio de 2013. Luego en 2014 viajó a Jordania. Ese viaje a Jordania fue, fue pintoresco a más no poder. No sé si se acuerdan de ese viaje a Jordania, porque fue a Jordania y con el rey estaba, no recuerdo en este momento el nombre del rey de Jordania ni de su esposa, me van a disculpar, eso ya en 2014. Pero la escena la tengo aquí en la mente y es una escena pintoresca que vale la pena rescatar, porque bajaron al río Jordán, al punto exacto donde marca la tradición que fue donde Jesús fue bautizado por Juan Bautista. Iban a bajar en un carrito como de golf. Y pues iban a bajar, era el rey de Jordania, el Papa Francisco, la esposa del rey de Jordania, que en ese tiempo era considerada la mujer más bella del planeta. Y pues iban a bajar ellos, el conductor, por supuesto, era el conductor del rey de Jordania. Pero con la emoción de que iban con el Papa Francisco, a la hora que llegan para abordar el carrito de golf, el rey de Jordania bota al conductor, bota a su chofer, se sienta al volante el rey, al lado en el asiento del copiloto el Papa Francisco y atrás la mujer más bella del planeta. Y ahí van los tres. Y el Papa Francisco, sostenido con una mano del tubo que sostiene el toldo del carrito de golf
y con la otra mano sosteniendo el solideo para que no se le volara, el rey de Jordania conduciendo el carrito de golf a campo traviesa y la mujer más bella del planeta detrás de ellos para bajar y felices los tres bajando al punto del río Jordán donde bautizaron a nuestro Señor. ¿Qué momento? Nunca se me va a olvidar, nunca se me va a olvidar ese momento en el que un rey, la mujer más bella del planeta, llevaron en un carrito de golf al Papa Francisco sostenido de un tubo y tomado del solideo para que no se le volara a bajar hasta el río Jordán. ¿Qué cosas? ¿Qué cosas? Busquen el video en YouTube o busquen la foto o la buscaré yo y la publicaré. De veras que qué momento más pintoresco. Bueno, eso fue en 2014. También viajó a Israel y a Palestina. En 2014 también fue a Corea del Sur, a Albania, a Francia, a Turquía. Luego en 2015 a Sri Lanka, a las Filipinas, a Bosnia y Herzegovina, a Ecuador, a Bolivia, a Paraguay, a Cuba, a Estados Unidos, a Kenia, a la República Centroafricana, a Uganda. En 2016 fue a México, fue a Grecia, a Armenia, a Polonia, a Georgia y a Azerbaiyán, a Suecia. En 2017 a Egipto, a Portugal, a Colombia, a Bangladesh y a Myanmar. En 2018 fue a Chile, a Perú, a Suiza, a Irlanda, a Estonia, a Letonia, a Lituania. En 2019 a Panamá, a los Emiratos Árabes Unidos, a Marruecos, a Macedonia del Norte, a Bulgaria, a Rumania, a Mozambique, a Madagascar, a la isla Mauricio. Sí, porque no, por si no sabían, yo también tengo mi isla, ¿eh? A Tailandia y a Japón. En 2020 no hizo viajes. En 2021 fue a Irak, a Hungría y Eslovaquia, a Chipre y a Grecia. En 2022 a Malta, a Canadá. Y es que acuérdense, pues en 2020 era la pandemia, ¿no? Luego, en 2022, después de Canadá, fue a Kazajistán, a Bahrein. En 2023, a la República Democrática del Congo, a Sudán del Sur, a Hungría, a Portugal, a Mongolia, a Francia. En 2024, a Indonesia, a Papúa Nueva Guinea, a Timor Oriental, a Singapur, a Luxemburgo, a Bélgica y una vez más a Francia. Ya este 2025, pues ya por supuesto, no pudo viajar a ningún lado con sus problemas de salud. En Italia, por supuesto, hizo muchísimos viajes a Lampedusa, a Sisa, a Cagliari, a Cassano al Ionio, a Campobasso, a Isernia, a Caserta, a Pompeya, a Nápoles, a Turín, a Prato y Florencia, a Asís, a Milán, a Carpi, Mirandola, a Génova, a Bozzolo, a Cesena, a Bolonia, a Pietrelcina, a San Giovanni Rotondo, a Lezano y Molfetta, a Nomadelfia, a Lopiano, a Bari, en fin, muchísimos lugares más en Italia. Son estos los viajes que hizo el Papa Francisco a lo largo de su pontificado. También viajó bastante. También viajó bastante. Que descanse en paz nuestro querido Papa Francisco y me uno a la oración por nuestro próximo pontífice. Saludos, saludos Betty, qué gusto verte por aquí. Su frase icónica, pastores con olor a oveja. Gracias por liderar los cambios necesarios, tu humildad, pobreza, sencillez y coherencia para vivir en el Vaticano como viviste en Argentina. Si todos los obispos en verdad le hicieran caso y anduvieran entre su rebaño impregnándose de ese olor a la oveja, en vez de andar con ese halo de
pues no sé ni de qué, porque no es de santidad, pero es más bien como un magneto con polos opuestos repeliendo gente, porque no, de repente hay algunos así que más bien, pues no sé, pero algo tienen que más bien ahuyentan a la gente, no, no. Pero realmente si todos tuvieran esa cercanía con su rebaño y realmente se impregnaran de ese olor a oveja, qué bonito sería. ¿Qué se debe hacer desde ahora en las parroquias? Pues rezar, por supuesto, rezar, por supuesto. ¿Puede algún mexicano ser papa? Claro, algún mexicano sí podría ser papa, un mexicano. Yo vería en este momento difícil que escogieran a otro latinoamericano después de un latinoamericano, pero otra vez el que sabe más aquí de estos menesteres es el Espíritu Santo. Descansa en paz, nuestro querido Papa Francisco. Nos unimos en oración. Dios tenga en su santa gloria, que descanse en paz. Y gracias por este live. Saludos desde Budapest, Hungría. Hola Dalia, saludos hasta allá. Para ti es de día, acá son 4:35 de la madrugada. No he podido dormir, ya anoche no dormí por andar cazando al Papa que a la mera hora se me fue. Y ahora se me fue ya para no volver. Y aquí estoy. Me ha tenido despierto 2 noches. Pero bueno, todo por amor al Papa, vale la pena. Apenas vimos el viernes pasado la película de los dos papas, lo que pasó con nuestro Papa Francisco y Benedicto XVI. ¿Qué piensas de esa película? Pues es pura ficción, realmente es una película que yo no recomiendo. Es una película que yo no recomiendo. Es pura ficción. Que en paz descanse nuestro Papa Francisco. Ha pasado de este mundo a tu presencia otro santo latinoamericano que como Jesús su preferencia fueron los pobres. Yo soy la resurrección y la vida. ¿Por qué orfandad? Bueno, pues porque el Papa es nuestro Santo Padre. Al morir el Papa, muere nuestro Santo Padre. Hasta que no tengamos un nuevo Papa, que por eso le decimos Papa. Papa, pues le decimos Papa porque es nuestro Padre. Mientras que no tengamos otro Papa, pues estamos en un periodo de orfandad, ¿no? Es por eso. Es simplemente por eso. Recemos por el eterno descanso de nuestro querido Santo Padre. Bendiciones, oramos, es Pascua, alegría, paso a la casa del Padre, oramos desde Mérida, Venezuela, que en paz descanse. El Espíritu Santo está en control, así es. Buenos días, gracias por toda la información, Dios lo reciba con los brazos abiertos, que en paz descanse. Dios perdone a todos aquellos que hablaban tan mal del Papa Francisco. Qué triste noticia, oremos por su eterno descanso y por el nuevo pontífice. Y Dios lo reciba en su santa gloria de corazón. Buenos días, no sé por qué esta vez, pero esta vez me duele mucho la pérdida del sumo pontífice. Pues así es el corazón. Nos encariñamos, es como con todo, ¿no? Con algunas personas nos encariñamos más que con otras, con algunos sacerdotes nos encariñamos más que con otros, con algunos papas nos encariñamos más que con otros, entonces sus partidas a algunos nos duelen más que con otros. Eh, Cada uno nos duele de forma diferente. Yo me acuerdo cuando renunció, cuando renunció el Papa Benedicto XVI, el último día ya cuando voló, que lo sacaron del Vaticano y lo trasladaron en helicóptero a Castel Gandolfo y cerraron las puertas, uy, fue para mí, fue muchísimo más doloroso ese momento, mucho más doloroso que cuando falleció, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, pues, no sé, así es el corazón, reacciona de maneras diferentes.
Me gusta esa declaración, el Papa de la Misericordia. Sí, en verdad que fue y será el Papa de la Misericordia. Por supuesto, Él nos dio mucha esperanza y ánimo para seguir adelante reafirmando con nuestra fe. Que descanse en paz el gran Papa Francisco. Em, Descanse en paz el Papa Francisco y la misericordia se lo llevó. Es la semana de la misericordia. Dios lo reciba, es una noticia muy triste. Deben de elegir a un papa joven para que dure más tiempo. Pues bueno, eso lo decidirá el Espíritu Santo. Con el Papa Juan Pablo II tenía 58 años, pueden creerlo, 58 años cuando lo eligieron, vaya. Nuestra Madre Santísima lo tenga en sus brazos, nos dejó tanto, gracias por el jubileo de la misericordia y de la esperanza, Patris Corde. Me gustaría saber si tú ya viste la película de Two Popes y qué piensas de la película, pues lo acabo de comentar, no me gusta, es una película de pura ficción y lo que dicen no es exacto, no es preciso, no me gusta y no la recomiendo, no la vean. Descanse en paz, Papa Francisco. Mis condolencias, gracias, agradezco las condolencias. Y pues son realmente recíprocas para todos para toda la Iglesia Católica, por supuesto, y para todos los que amamos al Papa Francisco. Gracias por este en vivo, pues no tienen nada que agradecer. Gracias a ustedes que están haciendo el favor de sintonizarlo, que en paz descanse. En paz descanse el Papa Francisco y sea enterrado donde tanto desea, en Santa María la Mayor. Oremos por su eterno descanso. Rezando por el alma del Papa Francisco desde Costa Rica. En verdad es verdad esta noticia tan triste. Pues sí, es una noticia sumamente triste. Que Dios tenga en su gloria el alma de nuestro querido Papa Francisco, que el Espíritu Santo dirija nuestra iglesia como siempre lo ha hecho. Saludos desde Nueva York, saludos Pabla, me da gusto saludarte. Hace mucho que no coincidíamos. Te mando un afectuoso saludo por aquí. Descansa en paz nuestro querido Papa Francisco. Dios lo tenga en su santa gloria, unidos todos en oración. Si es el Papa de la Misericordia, Dios no se cansa nunca de perdonar. Somos nosotros los que nos cansamos de pedir perdón. Soy el Padre Rubén Darío, en misión en Estados Unidos. Saludos, Padre Rubén. Saludos, Padre Rubén. Sí, eso es lo que yo decía, Padre. Estoy casi seguro, a lo mejor se acuerda usted y me lo comenta, Padre, pero estoy casi seguro que eso lo dijo la primera vez que salió al balcón en su primer Ángelus, cuando nos dijo eso, que Dios no se cansa de perdonar, que somos nosotros los que nos cansamos de pedirle perdón. Después, desde Nicaragua me uno en oración por el eterno descanso y la santificación de nuestro amado Papa Francisco. Descansa en paz, querido Papa, que Dios lo tenga en su santa gloria, unidos en oración. Nuestras oraciones por el Papa Francisco, por nuestra Santa Iglesia y por el nuevo Papa, que Dios nos dé otro Papa como San Francisco. Saludos desde Oklahoma, saludos desde Nueva Orleans. Bien, vamos a hablar ahora acerca de la salud del Papa, de lo que ha sido la salud del Papa Francisco a lo largo de su pontificado. He también preparado aquí una reseña clínica para compartir esta información con ustedes, porque sé que es un tema que también siempre resulta de interés. Porque como comentábamos antes, ya desde los 21 años, pues cuando era seminarista se le extirpó parte de un pulmón, cosa que ya le empezó a complicar las cosas. Pero ya como papa, en 2019 fue operado de cataratas en la clínica Pío XI de Roma. Esta fue su primera intervención quirúrgica después de haber sido elegido pontífice. Durante el cónclave, cuando le eligieron papa, los cardenales debatieron sobre el problema de elegir un papa de transición, decían, debido a que la edad de Bergoglio, o debido a la edad de Bergoglio y considerando los problemas de salud que había padecido Benedicto XVI en su momento.
El 4 de julio de 2021, después de comparecer en la Plaza de San Pedro y anunciar un viaje a Budapest y a 4 ciudades de Eslovaquia para septiembre, fue ingresado en el Hospital Universitario Agostino Gemelli de Roma para ser sometido a una cirugía programada de colon debido a una estenosis diverticular sintomática que le causaba dolor abdominal recurrente e inflamación del colon. Reapareció públicamente desde su balcón del hospital el 11 de julio y fue dado de alta el 14 de julio. El 5 de mayo de 2022 comenzó a usar públicamente una silla de ruedas debido a un dolor persistente en la rodilla que requirió tratamiento y operación. El 29 de marzo de 2023, después de realizar sus actividades habituales como la audiencia semanal, comenzó a padecer dolores en el pecho y fue ingresado al Hospital Universitario Gemelli por una bronquitis e infección respiratoria. Sus actividades semanales fueron canceladas y su participación en los actos de Semana Santa quedó comprometida. Fue dado de alta el 1 de abril y celebró misa pública el sábado santo ya recuperado. Bueno, aquí hay que hacer la precisión porque no fue misa pública el sábado santo, porque el sábado santo no hay misa. Más bien, hago la corrección aquí, más bien fue la vigilia pascual, que se celebra en la noche de Pascua, que ya no es sábado santo. Ese mismo 2023, el 7 de junio, luego de la audiencia general, el Papa se dirigió al Hospital Gemelli nuevamente para someterse bajo anestesia general a una laparotomía y cirugía plástica de la pared abdominal con prótesis, una operación que duró 3 horas y que se llevó a cabo sin complicaciones. De esta fue dado de alta el 16 de junio, pero todas sus audiencias tuvieron que ser suspendidas temporalmente. El 7 de diciembre de 2024, mientras celebraba un consistorio para la creación de nuevos cardenales en la Basílica de San Pedro, fue visto con un gran hematoma en el mentón provocado por un golpe con su mesita de noche la mañana anterior. El 16 de enero de 2025 sufrió una contusión en el antebrazo derecho tras una caída en la Casa Santa Marta. El Vaticano aclaró que no se fracturó el brazo, pero lo tuvo inmovilizado con un cabestrillo como medida de precaución. Un mes después, el 14 de febrero, fue hospitalizado nuevamente en el Hospital Gemelli por una bronquitis que le había impedido leer algunos discursos. Su estadía en el hospital se prolongó 21 días para tratar problemas clínicos derivados de una infección polimicrobiana en el tracto respiratorio en un contexto de bronquitis asmática. Una tomografía computarizada reveló que padecía de neumonía bilateral. El 21 de febrero su salud mostró una leve mejoría, pero el 22 empeoró debido a una fuerte crisis respiratoria asmática prolongada. El 23 de febrero se anunció que padecía una insuficiencia renal inicial leve, aunque su condición se mantenía bajo control. Desde el 24 de febrero presentó una leve mejoría y no se encontraba ya postrado en cama. El 27 de febrero se informó que había superado la fase crítica, aunque en el hospital se indicó que todavía necesitaba de más días de estabilidad clínica. El 28 de febrero, no obstante, sufrió un broncoespasmo que le provocó inhalar vómito, lo que requirió de una ventilación mecánica no invasiva. El 3 de marzo se informó que se le había retirado la ventilación mecánica y que se encontraba en proceso de recuperación. Se reveló que había sufrido 2 episodios de insuficiencia respiratoria aguda. Sin embargo, ese mismo día por la tarde se le volvió a aplicar ventilación mecánica debido a un tercer empeoramiento. El 7 de marzo se anunció que debido a su estabilidad clínica, el próximo boletín se emitiría hasta 2 días después. Ese día se difundió una grabación del Papa pronunciando con gran esfuerzo un saludo de agradecimiento en su español natal, siendo la primera vez que se escuchaban sus palabras desde que había ingresado al hospital el 14 de febrero. Desde el 9 de marzo,
Su condición mejoró ligeramente de forma cautelosa y se consolidó desde el 10 de marzo. El 19 se informó que ya no necesitaba ventilación mecánica nocturna y que su infección pulmonar estaba controlada, aunque no erradicada. El 23 de marzo fue dado de alta del hospital después de reaparecer públicamente y saludar a la multitud desde su balcón. Y pues bueno, el Papa continuó, como sabemos, su recuperación en el Vaticano hasta que finalmente el domingo 20 de abril, domingo de Pascua de Resurrección, no, el lunes 21 de abril, es que el Papa pues ha fallecido. El Papa ha fallecido. Hay que hacer aquí la aclaración. Cuando yo me enteré de la noticia, acá todavía era domingo de Resurrección. Aunque bueno, de hecho no es tan impreciso lo que yo dije, porque si bien es cierto que el Papa no muere el domingo de Resurrección, sí muere en la octava de Pascua. Y toda la octava de Pascua es de hecho un día que se prolonga en 8. Litúrgicamente es un día que se prolonga en 8. Es de hecho una solemnidad litúrgica que se extiende hasta el siguiente domingo. Entonces realmente el Papa sí muere dentro de la Pascua, muere dentro de la Pascua, muere dentro de la Pascua y no deja de ser justo en el momento más importante para la iglesia y para la vida de fe. Tan importante es que precisamente esta Pascua es el eje de todo el año litúrgico. Es cuando Cristo mismo vence la muerte y resucita para que nosotros podamos tener vida eterna. Y no deja de ser muy simbólico que Dios llama al Papa Francisco cuando estamos celebrando la derrota de la muerte de manos de Cristo o la victoria de Cristo sobre la muerte. Realmente se ve por fuerza la mano de Dios detrás, por fuerza. Así como se vio también con la muerte de Juan Pablo II, el Domingo de la Misericordia. Es imposible no leer estos acontecimientos con los ojos de la fe. Vamos a ver qué otros mensajes han dejado acá en estos momentos. Eh, ¿Qué hizo Jesús los días antes de resucitar? Descendió a los infiernos justamente a rescatar a todos los hombres justos que habían fallecido y que no podían ir al cielo hasta que Él no muriera y resucitara. Y es justamente lo que celebramos el Sábado Santo. El Sábado Santo celebramos ese dogma de fe que proclamamos cuando profesamos nuestra fe cada domingo. Descendió a los infiernos. Y después decimos, y subió a los cielos. Eso es justamente lo que celebramos el Sábado Santo. Dios Padre eterno, ten misericordia de tu Hijo Francisco, nuestro pastor, y que brille para él la luz perpetua. Madre del cielo, acógelo en tus brazos. Amén, amén, amén. Solo Dios sabe lo que hace y que haga su santa voluntad. Ya descansa en paz nuestro amado Papa. Bendiciones, te escucho en Chicago. De Colombia, Dios lo tenga en los reinos del cielo. Bendiciones. Es verdad, Mauricio, son palabras que quedan en la memoria de todos. Así fue nuestro Papa. Sencillo, humilde, inspirador. Dios lo recibe en su santa gloria y a nosotros nos perdone por tanta ingratitud y a usted lo colme de bendiciones, muy amable.
Bendiciones, gracias por esta transmisión. Pues gracias a ustedes por seguir la transmisión. Dios tenga misericordia del Papa Francisco, que así sea. Te mando un abrazo, Mónica, me da gusto verte aquí. Hola, Muriel, sentimos la noticia, estamos aquí acompañando, que descanse en paz nuestro Papa. Un abrazo cariñoso para ti y para Paco también. Me da gusto también verlos aquí. Estamos de luto toda la Iglesia Católica del mundo entero. Sí, es definitivamente tiempo de luto. Y descanse el Papa Francisco, Dios lo recibe en su gloria santa. Oremos por su eterno descanso. Gracias por esta transmisión, hermano Mauricio. Saludos desde Nueva Orleans, Estados Unidos. Bendiciones. Descanse en paz, querido Papa. Dios lo tenga en su santa gloria. Unidos en oración. Desde Nicaragua me uno en oración por el eterno descanso y la santificación de nuestro amado Papa Francisco. Saludos desde Guayaquil, Ecuador. Recordamos su visita a nuestra ciudad. Dejó un gran mensaje a las familias. El mejor vino está por venir. Acabo de hacer mi rosario y pidiendo por el Papa me estoy enterando que ya partió a la casa del Padre. Muerte, ¿dónde está tu aguijón? Sí, es que es tan, en verdad es tan significativo cuando estamos cantando esto, muerte, ¿dónde está tu victoria? Muerte, ¿dónde está tu aguijón? Al mismo tiempo que se va el Papa, ¿no? Y pues miren cómo son las cosas. Es que, otra vez, no se pueden leer las cosas de la iglesia sin los ojos de la fe. La renuncia del Papa Francisco tuvo lugar en el año de la fe. Un año que sirvió, que tenía la intención de fortalecer nuestra fe al máximo. Y sucede un acontecimiento que pone nuestra fe a prueba al máximo. Y nos quedamos asustados y luego llegó el Papa Francisco, ¿no? En el año de la fe sucede todo eso. Y ahora, en el jubileo de la esperanza, muere el Papa Francisco al tiempo que estamos cantando, muerte, ¿dónde está tu victoria? Muerte, ¿dónde está tu aguijón? Y eso, el puro hecho de que muera el día que decimos, ¿dónde está tu victoria? Muerte, ¿dónde está tu victoria? Muerte, ¿dónde está tu aguijón? No es para llenarnos de esperanza. Entonces, si alguien acaso se sintiera preocupado, angustiado, agobiado, con miedo, ¿y ahora qué vamos a hacer? ¿Y ahora qué va a pasar? Esto es lo que tiene que darnos esperanza. En el jubileo de la esperanza, el Papa Francisco muere en el jubileo de la esperanza. Vamos a tener un nuevo Papa en el jubileo de la esperanza. Y tenemos que leer este acontecimiento con los ojos de la fe. Así como vino el cambio de Papa en el año de la fe. Porque aparte hay algo que también siempre me ha parecido muy, muy significativo y para los sacerdotes que están viendo esta transmisión. No sé si ustedes, padres, han leído, le han dado lectura a estos acontecimientos de esta forma. Nos toca todavía a nosotros, a nuestras generaciones, todavía nos toca ser parte de la iglesia postconciliar. Sí, porque realmente cuando sucede un concilio a la iglesia, a veces hasta le toma un par de siglos consolidar lo que se gesta en un concilio. Pensemos en Trento, bueno, pensemos en el Concilio Vaticano II. Entonces, todavía a nosotros nos toca ser parte de esa iglesia postconciliar, inmediatamente postconciliar. Y
Esto se lo digo a ustedes, sacerdotes, que están viendo esta transmisión, y también a todos los demás que quieran poner atención a esta reflexión, porque es la lectura que yo le he dado a esto y que lo he compartido con muchos desde, yo creo que después de el primer año del pontificado del Papa Francisco y de ver la línea de su pontificado. Vean ustedes, ¿cómo se formaron ustedes para el sacerdocio? Cuando estuvieron en el seminario, primero estudiaron su licenciatura en filosofía. Después de hacer la filosofía, estudiaron su licenciatura en teología. Después de la filosofía y de la teología, hicieron su año pastoral. Y ya después de la formación filosófica y de la formación teológica y de la formación pastoral, pues ya pudieron ser diáconos y luego sacerdotes. Qué coincidencia tan providencial que después del Vaticano II llega como papa un titán de la filosofía como Karol Wojtyła, San Juan Pablo II. Y después de tener el pontificado de un titán de la filosofía, llega un titán de la teología, como Joseph Ratzinger, Benedicto XVI. Y después de la filosofía y la teología, llega un titán de la pastoral, como Jorge Mario Bergoglio, Francisco. Y la iglesia postconciliar tiene filosofía, teología y pastoral. No sé si ustedes se habían dado cuenta de eso. A mí eso no me parece una coincidencia para nada. También yo veo bastante de providencial en esa trilogía de pontífices postconciliares, ¿verdad? Entonces, y este último cambio sucedió en el año de la fe. ¿Qué nos reserva Dios? ¿Qué nos tiene reservado Dios en el jubileo de la esperanza? ¿Qué nos tiene reservado Dios en el jubileo de la esperanza? ¿Verdad? Porque también así, les digo, así como vienen ahora los eruditos en los medios de comunicación que ni a misa van, pero que cada cónclave son eruditos en el Vaticano y saben quién va a ser papa aunque nunca le atinan. También hay ahora los grandes teólogos de Facebook que van a empezar a sembrar temores y hablar de profecías de quién sabe quiénes, con eso de que ahora por todos lados surgen videntes, vírgenes y no sé qué, que van a empezar a sembrar mensajes de temor, de terror, de angustia, de zozobra. Es el jubileo de la esperanza, que no se nos olvide, es el jubileo de la esperanza. Y el nuevo Papa, Dios nos lo va a enviar en pleno jubileo de la esperanza. Ahí está. Es donde tenemos que tener puesto nuestro corazón y nuestra fe. Que el Papa que lo sustituya sea para el bien de nuestra iglesia. Pidamos mucho a Dios para que así sea. Recordando su visita a Ciudad Juárez, Chihuahua, que en paz descanse. Que en paz descanse, querido Papa Francisco. Saludos desde Venezuela.
Saludos desde Carolina del Norte en oración por el descanso eterno del Papa Francisco. El Santo Padre nos dejó ayer su última bendición, era lo que comentábamos hace rato aquí en esta transmisión en vivo, que Dios en su amor providencial nos dio la oportunidad de despedirnos de él de esa forma, recibiendo del Papa Francisco su última bendición, Urbi et Orbi. Esa bendición es tan importante porque el Papa le imparte a Roma y a todo el mundo que ve la bendición únicamente en 3 ocasiones: cuando es electo Papa y sale al balcón central, el día de la Navidad y el domingo de Pascua, y le imparte siempre desde el balcón central. Así es. Entonces, pues, Dios es bueno, Dios es bueno, Dios es bueno. Lo estuvo reservando, o sea, está el Papa muy enfermo, ¿eh? Pero él lo contuvo, ¿no? Lo contuvo, lo mantuvo hasta que ya nos pudo dar la bendición, y ya después de que nos dio la última bendición, pues ya, lo inevitable sucedió, ¿no? Todo el mundo tiene que morir un día y estaba ya muy enfermo, pero lo mantuvo, le permitió despedirse de nosotros con esa bendición y ya. Saludos y bendiciones chihuahuenses desde Graham, Texas, aquí trabajando, orando y escuchando. Mi hermano murió el jueves y ahora esta noticia de nuestro Papa Francisco, pues mis condolencias, Delia, qué pena me da, qué pena me da. Imagino que pues doble tristeza para ti. Me da mucha pena saberlo. Te mando todo mi cariño y voy a tener también a tu hermano en mis oraciones, y también te voy a tener a ti y a tu familia para que el Señor les dé consuelo. Hay misas especiales cuando fallece el Papa, sí, por supuesto. De hecho, todas las iglesias ya debieron haber tocado las campanas, ¿eh? Todas las iglesias del mundo debieron haber tocado ya las campanas. Sí, por supuesto que hay que rezar, sí, se tienen que hacer misas por el Papa. ¿Quién se hace cargo cuando falta el Papa? El camarlengo, que es el cardenal Kevin Joseph Farrell. Ya voy a tener una emisión en cosa de horas en la que vamos a hablar ahora de lo que está por venir, de lo que será el periodo de la sede vacante, y más adelante pues ya tendremos otra emisión, pues como vayan dándose los eventos, ¿no? Viene un periodo de sede vacante, se tendrán que congregar, por supuesto, a todos los cardenales electores para que viajen a Roma, tengan una serie de conferencias en las que se reunirán para empezar a exponer la situación de la iglesia, las necesidades de la iglesia, y en esas conferencias ellos empiecen a intercambiar sus puntos de vista acerca de lo que necesita la iglesia, y es ahí donde ellos empiezan a formarse un juicio sobre lo que se necesita precisamente, para después, cuando entren al cónclave, pues ya hacer ahí su votación, ¿verdad? En un proceso de discernimiento en la oración. Entonces ya hablaremos más adelante del proceso del cónclave, pero hay mucho de lo que tendremos que ir hablando de la sede vacante, pero también tendremos que hablar de, pues, del funeral del Papa, ¿no? Hay muchísimo, muchísimo por venir, así que estén al pendiente porque hablaremos aquí de todo lo que esté por suceder. Por la misericordia, descanse en paz nuestro Santo Padre Francisco. Muchas gracias por la información. Hay que hacer mucha oración, efectivamente. Pues bueno, les agradezco a todos ustedes su compañía en este momento. Sé que eh, algunos se enteraron a través de esta transmisión. Lamento mucho que así haya sido. Como les decía al principio de la transmisión, era el momento que no quería que llegara, era inevitable que llegara. Era la noticia que jamás hubiera querido dar, aunque sabía que un día la iba a tener que dar.
Sé que algunos de ustedes se enteraron con esta transmisión. Sé que muchos ya a estas horas sabían de lo sucedido. Sé también que hay quienes sintonizaron esta transmisión para confirmar que en efecto lo que ustedes habían escuchado o leído fuera cierto. Les agradezco el voto de confianza. Pero sé también que muchos de ustedes la única razón por lo que han sintonizado esta transmisión en vivo es para sentir compañía, porque en momentos así, a veces lo único que necesitamos es sentir compañía, compañía de alguien que piensa igual, que siente igual, que ama igual. Y este tipo de encuentros virtuales nos dan la ocasión de juntarnos con otros que piensan igual, que sienten igual y que aman igual, en este caso al Papa Francisco. Entonces, si tan solo por eso vale la pena, y yo espero que la información que he compartido con ustedes, pues también les haya sido de provecho. Se escuchaba muy cansado. Pues sí, y más que nada, pues cuando no se puede respirar, así te sale la voz, ¿no? Es un gran esfuerzo. eh, Respirar cansa. Para nosotros, cuando estamos sanos, respirar es algo natural que ni se piensa, pero cuando se está tan mal de las vías respiratorias, cada respiración se tiene que pensar y deliberadamente respirarla y fatiga, el puro esfuerzo de respirar fatiga, es realmente horrible estar en una situación así. Yo que he estado en situaciones así, es verdaderamente desesperante, desesperante. El Papa realmente nos ha dado un gran ejemplo de valentía, de fortaleza y sobre todo de amor, porque estando tan mal, salir a dar la bendición, más que un ejemplo de fortaleza, es un ejemplo de amor, porque salió por amor, no por otra cosa. Salió a dar esa bendición por amor. Pasa sus restos, descanse en paz, dale Señor el descanso eterno y brille para él la luz perpetua. Que así sea. Gracias, un canal de excelencia, felicidades, muy amable. Me apareciste en YouTube por la oración del corazón y me quedé porque siento paz y excelente formación. Nunca quise seguir canales donde rechazaban al Papa, incluso muy buenos, dejé de seguirlos, no. Siempre lo he dicho, aquí hay fidelidad al Evangelio, fidelidad al Magisterio de la Iglesia y fidelidad al Santo Padre. Ese es este canal. El que no esté de acuerdo con eso, hay otras opciones. Gracias por tu tiempo, soy una de ellas, me enteré por usted, pues para servirles siempre. No lo puedo creer, pues sí, para muchos también resulta increíble, difícil de aceptar y pueden pasar días para aceptar la realidad. Yo apenas me enteré, me comentaron y no lo podía creer, así que te busqué para comprobar. Sí, por eso quise salir al aire tan pronto me fuera posible y la realidad es que apenas me enteré de inmediato, bajé a encender pues todo mi equipo de transmisión, pero pues también quise compilar información para poder compartir con ustedes algo y por eso no salí de inmediato, pero sí salí tan inmediatamente como pude para poder compartir con ustedes información relevante. Dale, Señor, el descanso eterno y luzca para él la luz perpetua. Descansa en paz, así sea. Gracias por la luz que nos compartiste hasta el último momento. Descansa en paz, Papa Francisco. Colombia presente en orar y confiar en la providencia de Dios que nos acompaña siempre. Demos gracias a Dios por este santo servidor. Recordemos sus enseñanzas y vivamos con esperanza. Gracias, Papa Francisco. Vi tantos comentarios tan malos del Papa que dan pena ajena, siendo católicos. La iglesia está donde San Pedro está. El que odia al Papa no es católico, punto. Y el que odia al Papa no tiene cabida en este canal y esas personas fueron eliminadas, ya no están aquí. Gracias, Mauricio, por informarnos. Al contrario, gracias por el voto de confianza. Nuevo suscriptor, te lo agradezco. Estamos aquí para servirte. Gracias, Mauricio. ¿Qué liturgia prevalece para la liturgia de las horas? Me sacas fuera de balance. En este momento tendría que abrir el horario para ver.
Eh, disculpa que no te la puedo contestar de bote pronto, estaba con la mente en otro momento, en otra cosa en este momento. No es fácil ser líder de la Iglesia Católica, tienen mucha responsabilidad sobre sus hombros. Imagínate la responsabilidad de ser papa. Uf, uf, imagínate a todos esos que los critican. Imagínate, yo no sé, el que piensa que tiene la estatura de criticar a un papa. O sea, el que piensa que tiene la estatura para criticar a un papa, ¿tiene acaso? O sea, si tienes los años de estudio, los años de experiencia sacerdotal y de experiencia episcopal y de experiencia como cardenal, de experiencia pastoral a fin de cuentas. Si tienes el mismo calibre de espiritualidad, si tienes un grupo de asesores del mismo nivel, y si tienes una consagración como papa, o sea, si tienes todo eso, póntele al tú por tú y critícalo, pero si no tienes ni tantito de todo eso, ¿qué, qué se cree alguien para criticar al papa? ¿Con qué? ¿Cómo con qué? Que Dios lo tenga en su santa gloria, descanse en paz el Papa Francisco, que Dios lo tenga en su santa gloria, el Papa Francisco, descanse en paz. Compartan este lindo programa, hermanitos, en Cristo, bendiciones. Yo ya lo compartí, bendiciones. Pues sí, compártanlo. Si lo consideran provechoso, compártanlo con sus amigos. Hemos hablado de muchas cosas del Papa Francisco que pues son interesantes, ¿no? Gracias, Mauricio. De verdad me siento acompañada con la triste noticia y sobre todo la de una buena fuente desde Houston. Pues sí, como les digo, si al menos por esa compañía que suscita un programa como este, vale la pena, vale la pena. Para la liturgia de las horas tomo dos. Gracias por la información y la respuesta. Como les digo, mi mente ahorita está en otra cosa. Que descanse en paz nuestro querido Papa Francisco. Gracias por enseñarnos la fe católica. Que Dios lo tenga en su santa gloria. Les saludo desde Monjas, Jalapa. Y pensar que incluso el presidente de su país natal lo insultó. Ajá, y después fue y se congració con él y, en fin. Tomo dos y se usa la salmodia del domingo de Pascua, gracias. Si era lo que no me acordaba qué tomo era, por supuesto es de Pascua, pero no me acordaba qué tomo era. Gracias, Guillermo, muchas gracias por el dato para quien preguntó. Muchas gracias por compartir tan valiosa información, pues al contrario, gracias por ver el programa, qué bueno que te fue de provecho. Hola Alejandro, ¿cómo estás? Porque se hizo agradable a Dios, el justo fue amado por él, y como vivió entre los pecadores fue trasladado de este mundo. Un abrazo hasta Ciudad Juárez también para ti. Ahora a las 8 celebraremos la misa por su descanso eterno aquí en la isla de Consumel. Hola Padre Javier, qué bueno que te conectas, qué bueno que nos haces saber. Te mando un abrazo, Padre, un abrazo fuerte. Y sé que tú me mandas uno a mí que lo necesito. Gracias, amigo. Qué bueno que van a celebrar la misa allá en tu parroquia. Gracias a Dios me libré de la crítica y le pido a Dios por las personas que critican al Papa y le doy las gracias por su programa. No tienes nada que agradecer. Soy un nuevo suscriptor y en verdad muy buena información. Bienvenido al canal. Muchas gracias para servirte. Pues bien, ahora sí, suspendo aquí esta transmisión por ahora. Quisiera decir que ha sido un gusto hacer la transmisión. Me ha dado gusto estar con ustedes, sí, pero pues no me ha dado gusto tener que comunicar esta noticia, obviamente. Pero bueno, es parte del oficio. Y aquí seguiremos, estén al pendiente, yo estaré transmitiendo cualquier noticia relevante que la Santa Sede nos vaya haciendo saber, por supuesto.
y pidamos por el descanso eterno del Papa Francisco, pidamos por la Iglesia en este tiempo de sede vacante, y en verdad pidamos mucho por ese cardenal que va a ser el próximo sucesor de San Pedro, que va a ser electo en el siguiente cónclave. Que estén ustedes muy bien y que Dios les dé paz, que nos dé paz a todos, que nos dé paz a todos. Apasionate por nuestra fe.